Despacio Cerebrito es un podcast para responder preguntas que despiertan nuestra curiosidad y entender algunos conceptos despacio. Mi nombre es Alan Porcel y espero que disfrutes este episodio. Bienvenidos una vez más a Despacio Cerebrito. Mi nombre es Alan Porcel y hoy me doy el lujo de charlar con Santiago Notarfrancesco. Santiago es especialista en China contemporánea y autor del libro Córdoba y China, un mundo de oportunidades. También es autor junto a su hermano del podcast Descubriendo China. En él nos presentan a este país tan lejano en todo sentido. ¿Cómo andás, Santiago? Gracias por sumarte a charlar. Muy bien, muchas gracias. La verdad que es un gusto seguir en la movida podcastera. Bien, tenemos que decirle a la gente que Descubriendo China es un podcast que es una producción entre Parque Podcast y los SRT, así que bueno, invitarlos a todos a escucharlo. Digamos, ya tiene 2 episodios. Bueno, quizás cuando escuchen esto tenga más, pero al momento de la grabación de este episodio tiene 2 episodios ya disponibles. Me parece Pueden que terminar este y ir corriendo a alguno de los escuchar el otros. otro. Que esta promoción entre podcasts se hace mucho y me parece que Descubriendo China y Despacio Cerebrito pueden tener muchos oyentes en común. Santiago, yo quería arrancar preguntándote un poco ¿cuándo y cómo nace esta fascinación o este interés por China? ¿En qué momento de tu vida y vos crees por qué, digamos, debido a qué motivos? Mira, justo trabajando en uno de los episodios del podcast, salió ese recuerdo hace poquito. Yo tendría unos 14, 15 años y conversando con un amigo me comentó una noticia así random en ese momento, que era que 400 millones de chinos habían salido de la pobreza. Y mi amigo en ese momento en Salta me dijo una cosa como, imagínate si cada uno de esos chinos se sale a comprar un auto o una tele, qué quilombo. Y a mí me impactó, fue como que no tenía idea de qué cantidad de gente era, y a partir de ahí empecé en un proceso como de empezar a averiguar cosas respecto a China, y que cada cosa que averiguaba me impactaba un poquito más, y fui entrando como en un círculo en el que cada vez me interesaba más. Luego de eso pasó la variable idioma por mi vida, y también me pareció súper apasionante eh, lo distinto que es el mandarín a las lenguas romances, digamos, y al vocabulario al que estamos nosotros acostumbrados. Pero empezó ahí como en mi adolescencia. Fue todo de manera informal, digamos, hasta que tuve 25, 26 años, que me puse a estudiar, digamos, específicamente cosas respecto a China. Claro. Bueno, tiene varios años entonces este interés. En los últimos años has trabajado más o por lo menos lo has profesionalizado quizás al interés, digamos. Santiago, en el primer capítulo del podcast Descubriendo China hablan sobre esta idea que hay, bueno, en realidad, ya cuando escuchen el episodio podrán decir ustedes los oyentes, pero bueno, se habla de China como un país comunista. Yo no me quería meter con eso, básicamente porque lo hablan ustedes en el episodio, pero sí te quería preguntar sobre esta idea de China como una dictadura. ¿Qué visión tenés vos? Seguramente que la respuesta es complejo, pero ¿por dónde lo encararías si alguien te pregunta si China es una dictadura? Lo primero que diría es que si nosotros intentamos copiar y pegar nuestros conceptos argentinos, ni hablar, pero occidentales en términos generales, a China siempre quedamos mal parados, ¿no? Porque estamos hablando de una cultura, una cosmovisión del mundo muy diferente, ¿no? Digamos, te hago una pequeña anécdota porque me Sí, parece que vale la pena. Cuando retomaron las relaciones diplomáticas Estados Unidos con China en los años 70, un funcionario de alto nivel de Estados Unidos se reunió con el número 2 de Mao y empezaron a tener conversaciones, digamos, diplomáticas. Y cuenta la leyenda de que en una de esas conversaciones le pregunta el estadounidense al chino cuál era su valoración sobre la Revolución Francesa, ¿no? Dos funcionarios en ese momento
tope de gama de los dos estados, y el chino le contestó que recién habían pasado 200 años, entonces que era muy pronto para emitir opinión, ¿no? China funciona un poco con esa variable tiempo que también es muy, muy diferente a la nuestra. Por eso, si vos me apurás y me decís esto es una dictadura o no es una dictadura, yo digo, para mí no es una dictadura porque la sensación que me da es que el pueblo chino está bastante conforme con su gobierno y no es un gobierno que se mantiene sobre la base de la represión estatal. Tal vez en ciencia política ese no sea el concepto de dictadura barra democracia, pero Claro. también es cierto de que, digo, en la constitución china el término de su sistema político es la dictadura democrática del pueblo. Ese es el término que está en la constitución de China. Ellos, su sistema político es la dictadura democrática del pueblo. A nosotros la cabeza nos hace boom, porque para nosotros o es dictadura o es democracia. Bueno, para los chinos no. Y la verdad que con respecto a eso, creo que hay mucho, mucho para mirar sin juzgar al respecto desde Occidente. Yo no es un sistema que creo que sea útil o que cuadre en nuestra cosmovisión y en cómo somos, pero sí creo que hay mucho para aprender, para mirar sin juzgar tanto desde nuestro lado. Es más rico también, me imagino, ¿no? Porque de alguna manera sacarnos, bueno, es un poco esta mirada a veces a los ojos occidentales, como decís vos, digamos, o es una cosa o es la otra, o tenemos algunas convenciones un poco marcadas, quizás sería mucho más rico nuestro abordaje sobre China si miramos, nada, pensando un poco que no tiene que ser sí o sí dentro de estas categorías que nosotros usualmente trabajamos, digamos, me parece que está bueno encararlo de esa manera. No, y Eh, lo que te sí, decía recién respecto al tiempo es que nosotros también tenemos una mirada, digamos, muy eurocéntrica y luego muy impulsada por los Estados Unidos y que vuelve a cobrar bastante actualidad en este contexto particular, de que la democracia republicana, representativa y republicana, como sistema, si querés, parido post-Revolución Francesa, es el único sistema político válido. Yo mismo, hasta antes de estudiar un poco sobre China, para mí era el único sistema político válido, ¿no? claro. Y sí es cierto, digo, desde el lugar en que lo plantean los chinos, de que su sistema de gobierno con no mucha variación se ha mantenido por 4000 años, y es cierto que la Revolución Francesa lleva 250 a esta altura, ¿no? Claro. Entonces, si bien es un sistema que elegimos y que yo en el caso de Argentina defiendo, no creo que sea un sistema para imponer al resto del mundo gratuitamente y para decirle, bueno, es el único sistema válido, o sea, democracia positivo es algo bueno, dictadura es algo malo. Sobre todo cuando hablamos de democracia desde un término, bueno, que es eso, poder, división de poderes, votos, representantes, eso es lo que generalmente desde el sentido común entendemos por democracia. Entonces vienen los chinos, te tiran dictadura democrática del pueblo y nada, se te desacomodan las estanterías. Claro. Me haces acordar algo que pasó durante el año pasado, sí, que bueno, fue el conflicto que hubo entre Estados Unidos y la administración de Trump con la empresa dueña de TikTok, con ByteDance, que bueno, la administración Trump exigía que sea vendida la aplicación a una empresa estadounidense por una cuestión de la administración de datos por parte de un país que, bueno, a sus ojos era una dictadura y podía ser peligroso, bueno, para los usuarios de la aplicación en Estados Unidos, pero cuando ocurrió todo esto a mí me hacía mucho ruido esto de decir, bueno, ¿por qué Estados Unidos puede determinar, digamos, qué está bien y qué está mal en relación a un país, digamos, y la propiedad que hay de las aplicaciones? Es como que fue, no termino de convencerme bien, digamos, de si estuvo bien o estuvo mal, pero era como que ruido me hizo, fue como algo bastante interesante. Te decía que el tema era bastante actual porque ahora con la administración de Biden, si querés, el clivaje que planteó Biden respecto a política internacional es entre democracias y autocracias. O sea que el mundo hoy está dividido entre democracias y autocracias. Ahora en breve está por hacer una visita a Europa justamente como para decir, bueno, acá están los países democráticos del mundo. Básicamente cuando se refiere a las autocracias se refiere a China y a Rusia como, Sí, como los nuevos, no sé si llamarlo eje del mal porque quedó muy de moda, pero bueno, como que esa es la división que tenemos que tener los países del mundo, y por supuesto que ahí tenés un montón de grises y no tan grises. Digo, Arabia Saudita, tal vez para los ojos occidentales, es mucho más dictadura que China,
Sin embargo, no hay una carga negativa ni un enfoque de los Estados Unidos respecto a ese país, y así te pasa con muchos países alrededor de todo el mundo, ¿no? Donde no está el foco tan puesto. Claro. ¿Pensás que va a haber una animosidad mayor hacia China en los próximos años desde Occidente? Porque también está toda la cuestión económica, que es algo que tocas muy, muy de lleno en el libro, me imagino, ¿no? Mirá, la tensión con China va a existir en tanto vamos nosotros a vivir varias décadas de un estrés estructural, digamos, creo yo, en la geopolítica, que tiene que ver con que el país hegemónico de los últimos 70 años, digamos, post Segunda Guerra Mundial, empieza a tener alguien que lo disputa seriamente. Nosotros, al menos la generación nuestra, que vivimos o vivimos muy poquito de la Guerra Fría, no sabemos qué significa eso, ¿no? Desde que se cayó el muro, Estados Unidos es, nada, el país hegemónico en el mundo. Y China, al menos en términos económicos y en términos tecnológicos, se lo empieza a disputar, ¿no? Claro. En mi opinión sigue estando lejos en términos culturales y en términos militares, ¿no? O sea, no es que porque tenés el mayor PBI sos hegemónico, pero sí Estados Unidos no tiene ninguna intención en dejar de ser el país más hegemónico del mundo, entonces esa tensión la vamos a vivir entre incrementándose y bajando en las próximas décadas. Respecto a cómo va a ser el desenlace, bueno, es algo difícil de saber, sobre lo cual hay muchísima gente escribiendo al respecto, Claro, pero me parece que lo que no hay duda es que esta tensión entre Estados Unidos y una parte de Occidente con China va a continuar. claro. Mencionaste dos cosas que quiero que abordemos, la tecnología y la industria cultural. En torno a la primera, la tecnología, ¿cómo ves a China y qué piensa la política china o la élite que dirige al país en torno a la tecnología como posibilidad de desarrollo y crecimiento para un país? Y le han dado un lugar, te diría que de prioridad uno Ujú. en los últimos 30, 40 años, ¿no? Hoy nosotros vemos, si querés, ya la punta de un proceso que tiene que ver con el 5G, que tiene que ver con la tecnología espacial, en la que China ya en muchas cosas ha superado a los Estados Unidos, pero es un proceso que comenzó hace mucho tiempo con un programa en el que China recibía a grandes empresas occidentales para producir en su territorio, les ofrecía condiciones muy beneficiosas para producir ahí, y así es que, bueno, la empresa que se nos venga a la mente tuvo o tiene su fábrica en China, y en algunos casos con proceso de transferencia tecnológica, con acuerdo de transferencia tecnológica, y en otros no, sino aprendiendo y luego copiando, donde antes había una IBM, ahora hay un Lenovo, donde antes había un iPhone, ahora hay un Xiaomi, hay un Huawei, hay un Oppo, y así en prácticamente todas las ramas, y en las que no, que fundamentalmente hoy son procesadores y semiconductores, China ha hecho un proceso estatal un plan por lo menos que se llama Made in China 2025, que todo el Estado, el gigantesco Estado chino lo impulsa para adelante, que tienen que ver con tener independencia tecnológica para el 2025 y tratar de producir la totalidad de sus componentes tecnológicos en China. Un refilón, digamos, una nota pública que vimos de este proceso fue lo que pasó con Huawei, si no me equivoco, el año pasado, ¿no? Me parece que sí, sí. En el que, digamos, Google sacó todo su sistema operativo de los teléfonos Huawei. Bueno, eso es algo que China quiere tener independencia, entonces están por lanzar ya su propio sistema. O sea, en China hay un sistema operativo distinto que el de Android, que funciona para los chinos. Ahora van a lanzar uno para todo el mundo, ya tienen su propio Maps, digamos, con su propia geolocalización. Entonces Claro. le han dado mucha importancia y lo entienden como un aspecto fundamental de su soberanía, ¿no? Esto que nosotros vemos de que en China no hay Facebook, no hay Twitter, de que tienen sus propias redes sociales, como la gran muralla de Internet que le llaman, lo asocian a un concepto de soberanía. O sea, China entiende que no puede ser soberana,
en tanto y en cuanto datos tan sensibles de sus ciudadanos y en tanta cantidad sea manejado por otro país. Claro. Ahí mencionaste un tema que me parece que también lo podemos conectar con lo siguiente, que es la gran muralla o el gran firewall que le dicen a este bloqueo o, bueno, censura que hace China de algunas aplicaciones en Internet. ¿Cómo ves eso, digamos, como política? Y también lo conecto, digamos, con el acceso a la cultura que puede haber o no puede haber en China. ¿Cómo es un país en ese sentido? Ya volvemos un poco a la primera pregunta, pero en ese sentido, ¿se permiten libertades en torno a completas o absolutas? De nuevo, seguramente tiene que ver con la mirada que podemos llegar a tener nosotros, pero ¿cómo son las libertades en torno a la expresión y al acceso a la cultura? Mira, respecto a lo primero, a mí es una cosa que me llama muchísimo la atención. No, no es mi tema de especialidad, pero sí me llama mucho la atención esto que manejen otras redes sociales, que hayan creado un ecosistema de Internet absolutamente diferente que el de Occidente y que aparentemente funciona excelentemente bien, ¿no? Sobre todo cuando uno se siente tan dependiente de Google en su vida, o por lo menos es lo que me Sí, pasa sí, a sí. mí, conocer esa otra realidad es bastante impactante, sobre todo porque tiene un desarrollo muy grande, ¿no? La gente que vive en China, amigos míos argentinos que viven allá, no existe el efectivo, ¿no? Esto que nosotros estamos empezando a usar ahora de las billeteras virtuales, en China ya es moneda corriente hace muchísimo tiempo, el uso del smartphone como centralidad de la vida existe en China hace muchísimo tiempo sin ninguna empresa occidental interviniendo en el medio. Es cierto que hay una condición de posibilidad de eso, de que son 1.400 millones de habitantes, entonces tenés un mercado que te lo permite, que es difícil para otro país tener ese nivel de demanda. Respecto a lo que es la libertad de expresión y demás, es un temazo. Hay varias opiniones al respecto. Yo, como decía al principio, el concepto en China no se maneja de la misma forma, ¿no? O sea, lo que nosotros entendemos por libertad de expresión en Occidente no acopla, ¿no? Con la realidad china. Después, hasta donde tengo entendido, creo que existe, digamos, la libertad de las temáticas cotidianas y demás, está muy lejos de esa idea de dictadura, ¿no? Entre comillas, que tenemos acá en Occidente. Sí, me parece que cuando hay temas puntuales en el que el Estado quiere intervenir en la conversación pública, lo hace, ¿no? Claro. Que a mí no me es tan lejano, si querés, a lo que pasó con Twitter también con la elección de Trump. Digo, en un momento Twitter le levantó la cuenta a Trump. Sí, 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 sí. Y era una empresa privada que le levantó la cuenta al presidente de los Estados Unidos. Bueno, en China lo hace el Estado, ¿no? Y Exacto. está como más blanqueada esa relación, ¿no? Hace poquito, que también esto va a parecer todo el tiempo un chivo al podcast, pero lo es. Hace un poquito entrevisté a Brian González, que va a participar del podcast, que es un argentino que es columnista de un programa de TV China hace 5 años. Sí. En chino, es alguien que habla muy bien mandarín y demás, y es argentino. Y lo que él me decía era que lo que él notaba, yo le hice más o menos esta misma pregunta, era que había sí una cosa muy fuerte con la fake news, ¿no? O sea, como que había un control muy fuerte de que no hay ningún problema de opinar respecto a lo que hace el gobierno, a lo que no hace el gobierno, pero sí hay un control muy fuerte respecto a levantar noticias falsas. Lo que al primero todo el mundo se le viene a la mente es decir, bueno, ¿y quién determina cuándo una noticia es falsa y cuándo no es falsa? ¿No? Que si querés es la dificultad y lo que yo veo que ese sistema tal vez puede tener de peligroso desde mi concepción y de mi sistema de valores, pero bueno, también noto que en Occidente tenemos un problema, digamos, con que nadie chequee eso y con que en cualquier noticia se pueda publicar y que con cualquier noticia se pueda reproducir y también eso le está haciendo mucho daño a nuestra convivencia. Entonces, bueno, me parece que es eso, un temón. Claro. Sí, sí, por lo que me contás parece que obviamente tienen otra aproximación hacia la fake news y bueno, habría que ver, digamos, o sea, es polémico, digamos, bueno, ambas cosas, porque de nuevo, digamos, si ves el corporativismo de Twitter
tomando decisiones sobre una cuenta de un expresidente o presidente todavía en ese momento, no recuerdo, también puede ser polémico del otro lado. Santiago, te quiero llevar para el lado de lo que te mencionaba también hace un ratito, la industria cultural, la producción cultural de China. ¿Crees o notás o pensás que hay intenciones de llegar a otros países desde China en torno a, pienso, a la industria del cine, de la música, de la televisión? ¿Hay intentos por parte de este país para poder llegar a otros lugares? De la manera, pienso, que lo ha hecho Estados Unidos históricamente, que lo hace India también con su industria cinéfila, que ha crecido mucho en el último tiempo. Sí, 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 sí. Sobre todo en los últimos años, por lo menos hay una inversión muy grande de China en su cine, que ya han llegado las primeras producciones 100% chinas a Netflix, a lo que hace un tiempo era impensado. Respecto a la música, la verdad que no tengo tanto conocimiento, tal vez lo haya y yo lo desconozca, pero sí me parece que hay una barrera, o sea, hay una barrera cultural con Occidente muy grande, ¿no? Que eso Estados Unidos lo tiene como mucho más fácil. Y después la verdad que el mandarín es un idioma muy complicado, ¿no? O sea, que yo lo veo, si querés, en el principal talón de Aquiles que yo pienso de China para convertirse en hegemón, creo que tiene que ver con que es un idioma que efectivamente es complicado para expandir, ¿no? Que ahí yo creo que el inglés ha tenido una gran ventaja, ¿no? En algunas facilidades que tiene para ser difundido, y hablo de eso, ¿no? Cuando hablamos de hegemonía, no sé, pienso en que yo de chico jugaba con el Pato Donald, digamos, ¿no? Y estoy lejísimo de ver jugar con dibujitos chinos, ¿no? Sí, pienso en los videojuegos también, el Player One, cosas por el estilo, digamos, todas cosas en inglés con las que crecimos pese a ser hispanoparlantes, digamos. Sí, sí, exactamente. Bueno, con los videojuegos ahí capaz que los chinos tienen mayor posibilidad vinculado a que tienen un Hemos tenido desarrollo. algunas cosas en videojuegos también un Street Fighter te Sí, aparecían unas letras quizás sí, sí, en sí. chino. Pero bueno, hay una intención porque sí hay una claridad del gobierno chino de lo que se le llama el soft power, digamos, ¿no? De la necesidad de influenciar en otros países vinculado al poder blando, ¿no? A esto, a las industrias culturales, a lo que es la diplomacia y demás, que incluso en China tiene como históricamente, en sus miles de años de historia, tiene mucho más valor que el poder militar, ¿no? O sea, la influencia que tiene China hoy en Asia tiene mucho más peso histórico vinculado a lo cultural, a lo que fue la civilización china en su conjunto, que a invasiones militares, ¿no? Claro. En ese sentido, me gusta para dónde lo llevaste. Te quería preguntar justo algo por ese lado. Tiene que ver con cuánto se parece China a los otros países del continente. No sé, pienso en Japón, pienso en Corea, que justamente quizás son dos casos más occidentales, pero ¿qué países son más parecidos a China y cuáles no en la región? Es una pregunta larga de contestar. No, no me gustaría caer en simplificaciones que a mí no me gustan cuando que se cae sobre China, digamos, ¿no? Que es tal vez lo que yo estudio más. Tienen una raíz y un origen común muy claro, civilizatorio, y de comparten una historia común de miles de años. El idioma, digamos, el mandarín es un origen común del japonés, del vietnamita, del coreano, o sea, tienen una raíz común. eh, si querés, intentando hacerle un paralelo como nosotros tenemos, no sé, esto, con el portugués, como tenemos con el italiano, ¿no? O sea, Claro, tal vez tienen algunas variaciones más en los ideogramas del idioma, y después tienen trayectorias históricas diferentes, ¿no? China, por su magnitud, siempre ha tenido como un rol central en Asia, hablándolo así en términos de 4.000 años de historia, y donde sí se ha visto en diversos momentos
bueno, sobre todo el Japón de pre-Segunda Guerra Mundial fue dominante, el Japón imperial intentó proyectarse por toda Asia, bueno, incluso invadió China y hay digamos un pasado bastante conflictivo y bastante duro entre China y Japón. Por eso yo siempre advierto, no hay que confundir a los chinos con los japoneses, aunque desde acá nos parezcan lo mismo. Sí tienen una historia muy, muy distinta y si querés, mira, incluso decir, bueno, ¿qué tenemos en común y de diferente en América Latina? Que somos alrededor de 700 millones de personas y podemos encontrar una raíz común, ¿no? Y una historia común, pero después, y bueno, la verdad que entre los argentinos y los brasileños también tenemos Sí, nuestros sí. desarrollos distintos, y con los venezolanos y con los bolivianos. Bueno, ahí estamos hablando de un continente donde hay un gráfico muy interesante que a mí que me gusta mostrar, de que hay un círculo que engloba China, la India, Pakistán, Indonesia y Japón, donde adentro de ese círculo vive más gente en el mundo que afuera, ¿no? Eh, Claro. Vive muchísima cantidad de gente en Asia, en Euroasia, y hay, bueno, tantas historias y tantas etnias y tantos idiomas como también para esa cantidad de gente. No, mismo lo decís en el podcast, creo que hablas de las diferencias que hay dentro de la misma China, o sea, en torno al idioma, por ejemplo, de los muchísimos dialectos dentro del mismo mandarín. Bueno, es un poco, me parece que se desprende de esto que mencionas, digamos, es muchísima gente con muchísimas diferencias, es es un montón de gente, es un montón de gente. Bueno, Santiago, para ir cerrando un poco, me gustaría charlar un poquito sobre el libro y sobre esta vinculación que haces entre Córdoba y China y las oportunidades que pueden existir en el futuro inmediato, creo yo, para nuestra provincia en torno a este país. ¿Por dónde ves las más importantes, las oportunidades más valiosas para el corto plazo? Mira, nosotros actualmente desde Córdoba tenemos una relación con China que se encuentra muy concentrada en el complejo sojero. Alrededor del 90% de lo que nosotros le vendemos a China parte del complejo sojero. Entonces, una de las motivaciones de la investigación que hice es la necesidad que tiene Córdoba de diversificar ese vínculo comercial con China. Respecto a eso hay varias posibilidades. En el libro están incluso como capítulos, desde las comerciales, también en inversiones, de recibir inversiones chinas en Córdoba, oportunidades deportivas, culturales y educativas. Cada uno de esos ítems tiene como varias posibilidades. Tal vez en lo que es comercial y a los fines de poder modificar un poco esa balanza que está tan inclinada para el lado de la soja, creo que lo que respecta al maní que vende Córdoba, que en Córdoba producimos uno de los mejores maníes del mundo, y China es el principal país consumidor per cápita de maní del mundo, o sea, no solamente porque son 1.400 millones de chinos, sino porque cada chino consume alrededor de 40 kilos de maní al año, Wow. mientras que en Argentina creo que no llegábamos al kilo, digamos, ¿no? O sea que hay mucha consumo, perdón. Mucha demanda. Hay mucho consumo de maní, no solamente como fruto, sino como aceite y en sus distintos derivados. Después también, bueno, ya lo estamos viviendo al fenómeno de la carne, ¿no? Tanto la bovina como la porcina. Hay buenas posibilidades para los lácteos, también sucede eso. Los lácteos eran un alimento que no era parte del consumo, digamos, de la dieta de China, pero se han pensado incorporar en los últimos años y bueno, y como ahí sí pasa como pasa todo en China, que empiezan a consumir algo y ya de repente se empezó a comer pizza en China y se convirtió en el primer importador mundial de mozzarella. Claro. Entonces hay posibilidades de ese lado. Sin embargo, yo creo que también hay algunas oportunidades que no son comerciales y que tal vez el gráfico de la soja no te lo modifiquen en el corto plazo, pero sí creo que pueden ser, digamos, base para que en el mediano plazo y además pensando proyectos en periodos de tiempo chinos más que argentinos, o sea, pensar en 5, pensar en 10 años, sí hay varias oportunidades para destacar. Si te tendría que decir una, creo que el fútbol es un gran activo que tenemos.
Ujú. China tiene un plan estatal que se llama, digamos, cuyo lema es el sueño de los 3 mundiales, en el que se proponen de acá al 2050 organizar un campeonato de fútbol, participar de un campeonato de fútbol y ganar un campeonato de fútbol, ¿no? Bien, Es un plan increíble, ¿no? Porque está todo detallado punto por punto. Ya han empezado a construir una cancha de fútbol cada 70.000 habitantes, porque entienden que los futbolistas que tienen que ganar esa Copa del Mundo en el 2050 todavía no han nacido, entonces que hay que construirles ambientes futboleros para que nazcan claro, esos chinos para que después jueguen al fútbol. Y en ese sentido sí tienen diversas formas de incorporar el conocimiento de cómo jugar al fútbol, y ahí yo creo que hay una oportunidad para nuestro país de insertarse con algo que nos daría valor agregado, podría significar una fuente de ingreso importante para los clubes en Argentina, que los clubes en Argentina afortunadamente siguen teniendo un rol social además bastante importante, y por lo menos sería encontrarle una variable al producto materia prima, que es lo que China requiere, digamos, generalmente de nosotros. claro. Me llevo esto, me interesa mucho toda la relación que puede haber entre Argentina y Córdoba, particularmente con el fútbol, y me parece que está bueno, digamos. Aparte del 2050 falta mucho, pero bueno, me voy a quedar pensando durante los próximos años a ver si China logra por lo menos posicionarse, porque es un país muy poco futbolero durante la historia, digamos, o sea, es un gran desafío y ambicioso el plan que tiene. Sí, sí, Pero bueno, increíble, increíble está, bueno, es digamos, una reflexión que hay que verla en todos los campos, ¿no? O sea, es un país que también en ese sentido choca un poco con nuestra cultura, donde la presencia del Estado está omnipresente. Si bien no todo es estatal, porque hay áreas de la economía donde hay competencia, libre mercado, pero es el Estado el que decide cuáles son las áreas donde hay libre claro, competencia y cuáles no. Y es el Estado el que dice, bueno, vamos por el fútbol y ponemos toda nuestra maquinaria atrás de ese objetivo, o vamos por la independencia tecnológica y ponemos toda la maquinaria atrás de ese objetivo. Y al menos en los últimos 40 años vienen en un proceso, bueno, de ir cumpliendo cada uno de estos objetivos así. El plan de fútbol es 2016-2050, ¿no? O sea, es un plan claro. que tiene 35 años Ah, para está recién desarrollarse. arrancando, así que Claro. bien. Entonces, son también periodos de tiempo para nosotros impensables, pero bueno, lo que un poco nos deja pensando este estudio sobre China es decir, bueno, no hay posibilidades para que nosotros encaremos algunos procesos estructurales que sean a mediano plazo y que nos ayuden a resolver algunos también de los problemas que tenemos nosotros. Claro, aparte pensando en la anécdota de la Revolución Francesa, 35 años no es nada, es un suspiro para los chinos. Así que Así está es. buenísimo. Santiago, pensé que la anterior iba a ser la última, pero me apareció otra pregunta que me parece que está buena poder charlarla. Tiene que ver con, bueno, lo más reciente que tenemos, que es la pandemia, bueno, y el origen en China. No te quiero preguntar por la percepción o tu opinión, o la percepción que pueda tener, perdón, el Occidente, sino más bien qué sabes o qué se sabe sobre la mirada que tiene China sobre esto que ha ocurrido durante el último año y medio, si hay autocrítica o no hay autocrítica, o hay una mirada como que podría haber pasado en cualquier lugar, o si esto ha impactado más en su país o en otros lugares. No sé si hay mucha información en torno a eso, pero me interesaba preguntarte. Mira, lo que sé es que respecto a cómo ha impactado, en China ha impactado mucho menos que en el resto del mundo. En Asia en general ha impactado mucho menos. Ahí hablábamos del origen común, ¿no? Y eso tiene que ver con que a los fines de hacer cuarentena, que ha sido como se ha podido controlar un poco el virus hasta acá, los asiáticos en general y los chinos en particular han sido muy estrictos, ¿no? O sea, cuando el Estado decretaba una cuarentena tenía un cumplimiento total, y eso le ha permitido ir controlando y retomar las actividades de una forma mucho más temprana que el resto del mundo. Incluso ahora, mientras estamos grabando esto, aparecieron 15 casos en una provincia que tiene alrededor de 100 millones de personas y cerraron todo por 15 días, y mientras el resto de China sigue, y probablemente, y esto es lo que han venido haciendo. Parecen muy poquitos casos, cierran todo y luego
continúa con normalidad o con la mayor normalidad posible la vida. Respecto al otro, la verdad que no tengo información de la que me fíe, entonces nada, prefiero ser cuidadoso respecto a eso y tratar de omitir opinión o de Claro. compartir información de la que tengo, de la que me fío, digamos, ¿no? Respecto a los orígenes, a cómo lo ha tomado la sociedad china, cuál es el impacto que ha causado. La verdad que no he leído nada que me dé como para reproducirlo, así que prefiero ser prudente con Está bien, respecto a eso. hay que cuidarse en ese sentido, está perfecto. Bien, bueno, Córdoba y China, un mundo de oportunidades, es el libro que escribió Santiago, se lo recomendamos para que vayan a buscarlo por ahí. ¿Dónde se puede conseguir, Santiago? ¿Ahí Se en la puede UNC conseguir quizás? en el formato ebook en la página de la editorial UNC, editorial de la Perfecto, Universidad Nacional de Córdoba, y en formato papel, esperemos que dentro de poquito en las librerías acá de Córdoba. Y bueno, y por supuesto que dejamos ahí, si alguien quiere conseguirlo, me puede contactar y lo guiamos en el proceso del ebook y demás. Encantado de mi parte. perfecto. Y el podcast también para completar los chivos, el podcast se llama Descubriendo China y bueno, va a tener varios episodios más, seguramente lo pueden encontrar en cualquier plataforma, más que invitados a que lo escuchen. Santiago, fue un placer conversar y bueno, muchas gracias por sumarte. Gracias a vos, la verdad que ha sido un gusto y bueno, nos seguimos escuchando. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Hasta luego.